Estamos de vuelta con ustedes en Ecos de la Comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. Las 7 de la mañana con 43 minutos, tal como estaba previsto. Contamos con la presencia telemática de Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Y el tema propuesto para el día de hoy es sobre las reformas a la ley de la función legislativa. Antes de desarrollar este tema, Marcelo, sí nos gustaría que nos hable respecto al trabajo que realiza el Observatorio Legislativo. Qué gusto, Marcelo. Muy buenos días. Le escuchamos, adelante. Buenos días, Jorge, y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. El Observatorio Legislativo es un proyecto de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que desde el año 2011 viene monitoreando las actividades de la Asamblea Nacional y sus integrantes. Esto lo realizamos nosotros con el apoyo de agencias de cooperación internacional con la finalidad de que el trabajo sea lo más objetivo posible. Debemos destacar también que el trabajo que realiza el Observatorio Legislativo es un análisis cuantitativo de las acciones de la Asamblea Nacional, es decir, analizamos, por ejemplo, cuántos proyectos de ley ha aprobado la Asamblea Nacional, quiénes fueron los que presentaron estos proyectos de ley, a qué temática se refieren, asimismo, pues, cuál ha sido la gestión de los asambleístas, han ido o no han ido a votar, han presentado proyectos de ley o no, pero también, pues, lo que hemos buscado como observatorio siempre ha sido la mejora de las prácticas legislativas en el país, es decir, tratar de que las leyes no solo respondan adecuadamente a las necesidades sociales, sino sobre todo, Jorge, y es el tema que nos reúne el día de hoy, buscar que la Asamblea Nacional se fortalezca, que responda adecuadamente a las necesidades ciudadanas, pero sobre todo que sea transparente, que sea participativa y que sea lo más íntegra posible. Y respecto a estos parámetros que utilizan ustedes para establecer el trabajo cuantitativo, ¿cómo podríamos evaluar este 2020 tomando en consideración la emergencia sanitaria que prácticamente nos confinó los primeros meses y luego se comenzó a trabajar vía telemática la Asamblea Nacional a través de sus diferentes comisiones e inclusive el Pleno, Marcelo? Bueno, hay distintos matices ahí que tener en cuenta y es el hecho de que la Asamblea Nacional desafortunadamente ha empeorado su imagen. La ciudadanía pues sigue desconfiando de la institución que está llamada a ser el primer poder del Estado. Su popularidad, así como la de otros parlamentos de la región, realmente es muy baja, no supera el 5% de credibilidad, y eso es algo que es lamentable para todos los ecuatorianos. Esto se ha dado en razón de los distintos casos de corrupción que se han conocido, que son presuntos dentro de la Asamblea Nacional, pero también va acompañado de algo que, Jorge, creo que hay que ser muy claros. El ciudadano ve a la Asamblea Nacional como una institución muy lejana, a diferencia de un alcalde, de un presidente, que nosotros podemos ver cuando se construye un puente, cuando se construye una escuela, pero los efectos de una ley tal vez nunca los sintamos, tal vez están destinados para otro grupo. Y esa lejanía relativa de la Asamblea Nacional con el ciudadano hace que no confíe en la institución. Sin embargo, la Asamblea Nacional es una entidad importantísima, imprescindible dentro de un Estado democrático, porque nos logra tener no solo leyes, ¿sí?, sino también una acción fiscalizadora al respecto de lo que hacen las otras instituciones para generar así un equilibrio de los poderes del Estado. Eso como una primera reflexión, y como una segunda un poco más acotada a tu pregunta. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional durante esta pandemia? Hay algo que llama la atención de manera muy general, Jorge, y es el hecho de que la Asamblea Nacional de Ecuador fue la primera a nivel regional en poder dar paso a las sesiones telemáticas. Y esto es algo que llama positivamente la atención, porque mientras congresos como el de Colombia, como el de Argentina, no se estaban reuniendo, decían que era imposible hacer su trabajo de manera virtual, la Asamblea Nacional de Ecuador fue pionera en la región, y eso es algo que debemos destacar. Por otro lado, pues, se han aprobado una buena cantidad de leyes dentro de la virtualidad, un total de 14 leyes frente a las 46 que se habían aprobado dentro de la presencialidad. Es decir que esto nos da la idea de que es posible ahorrar recursos
para todos los ecuatorianos si es que mantenemos sesiones virtuales del Pleno. Y finalmente, pues algo que hay que destacar es que incluso la asistencia de los legisladores, tanto a las sesiones como a las votaciones, ha tenido un incremento gracias a la virtualidad. Entonces, creo yo que se aprovechó la oportunidad que genera esta lamentable crisis para tratar de continuar con la labor de representar a los ciudadanos en el Parlamento. La verdad es que se abren muchas aristas y se podría tratar caso por caso, pero lo que estamos haciendo es hablando en términos generales, y la baja credibilidad de la que estaba hablando Marcelo es responsabilidad absoluta de la propia Asamblea. Los casos de corrupción que se han denunciado no de ahora, sino de siempre, muchos de ellos ni siquiera han tenido una sanción o han pasado desapercibidos, y los que han tenido sanción o los que se ha hecho el respectivo seguimiento ha sido de acuerdo a los intereses políticos, Marcelo. Mira, yo creo que al fenómeno de la corrupción hay que analizarlo desde distintas aristas, porque si es que hablamos de que la Asamblea Nacional tiene integrantes que son corruptos, ¿quiénes eligen sus integrantes dentro de ese proceso? Los ciudadanos. Los ciudadanos también hacen un proceso de selección de los asambleístas que desafortunadamente están alejados de la moral y la ética. Pero más allá de esto, Jorge, ¿quiénes son los que participan de manera fundamental, inicial en este proceso de selección? Los partidos políticos. Recuerda tú que existen procesos de elección primaria que determina quiénes serán los candidatos a la Asamblea Nacional. Y eso sucedió en el año 2016 y los elegimos en el año 2017. Entonces, si nosotros nos vamos a la génesis de la corrupción, no debemos olvidar el rol que tienen los partidos políticos y los ciudadanos al momento de elegir. Posteriormente viene un control que tiene que realizar la Asamblea Nacional, y es el hecho de que exista una actuación íntegra de sus integrantes y que posteriormente esta actuación íntegra, en el caso de que se haya alejado de las normas, que se haya alejado de la moral, que se haya alejado de la ética, debe tener sanciones, pero sanciones que sean objetivas, que se alejen de intereses políticos partidarios como tú acabas de comentar. Y eso es algo que ha quedado en deuda para la ciudadanía. Y aquí, y con esto culmino la respuesta, Jorge, no debemos dejar de lado que existe una institución que es la encargada de investigar los delitos, posibles delitos, y determinar si es que existe una posible vinculación o no en el cometimiento de los mismos, y es la Fiscalía General del Estado. ¿Qué ha pasado con las más de 5 decenas de denuncias que se presentaron en la Fiscalía General del Estado en contra de asambleístas? Ni siquiera han pasado de la investigación previa. Entonces, ¿acaso la Fiscalía está jugando también aquí un papel político partidista y no piensa dar paso a estas denuncias hasta que culmine el periodo legislativo? Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos todos estos temas, Jorge. Si bien es cierto, hay mucha responsabilidad de los electores y también de los partidos políticos que seleccionan a políticos que muchas veces son desconocidos, que no tienen ninguna preparación académica y cultural, y que definitivamente siempre estamos cuestionando, siempre estamos preguntando el común de la gente de por qué elegimos a personas que no tienen preparación académica y qué hacer, qué requisito tener o de quién depende para que los que vayan a la asamblea sean personas probas en todo el sentido de la palabra. Bueno, mira, realmente ahí vamos a entrar en un ejercicio en el cual pueden existir un millón de posturas. Hay ciudadanos que piensan que es necesario que los candidatos y los representantes de la Asamblea Nacional tengan título de tercer nivel. A mí me preocuparía muchísimo que se disponga eso, porque solo el 20% de la población ecuatoriana puede acceder a estudios universitarios. Y estaríamos elitizando la representación ciudadana en el Parlamento. Habría muchas personas que dejaríamos de lado. Existen otras posturas en las cuales dicen reduzcamos el número de asambleístas y únicamente tengamos uno por provincia. ¿Qué sucede cuando tú comparas provincias como por ejemplo la de Pichincha, la de Guayas, con provincias pequeñas como la de Zamora Chinchipe? Una sola persona podrá representar la diversidad que existe en una provincia de más de 3 millones de habitantes, como es la de Pichincha, en relación a una provincia con menos de 200,000 habitantes, como es la de Zamora Chinchipe. Entonces, ese tipo de aspectos son los que tenemos que preguntarnos. Primero, pensar que el diseño institucional de la Asamblea Nacional, así como también el respeto al derecho a elegir y ser elegidos, es una arista importante que no debemos dejar de lado. Al respecto de cuál es el asambleísta ideal, hablaba hace algunos días, semanas atrás, con un medio de comunicación que trataba de hacer un análisis similar.
y me decía, ¿será acaso el asambleísta ideal aquel que presenta más proyectos de ley? Aquel que presenta más solicitudes de información, aquel que nunca falta a las votaciones. Realmente no existe una especie de matriz, de modelo de cuál es el asambleísta ideal. Porque te pongo un caso, Jorge. En el periodo legislativo anterior, el asambleísta o exasambleísta Andrés Páez presentó más de 50 proyectos de ley. Y era el asambleísta que más proyectos de ley presentaba. Sin embargo, cada proyecto de ley buscaba reformar un solo artículo y su mayoría refería al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, tal vez no era la intención del legislador únicamente mostrar que era el que más presentaba proyectos de ley, pero lo responsable debería haber sido haber presentado un solo proyecto de ley o tal vez menos proyectos de ley más generales, más amplios, con la finalidad de tener estrategias de legislación, procesos de legislación mucho más eficaces. Pero no me quiero quedar solo con esto, Jorge. Al mismo tiempo, el ex asambleísta Andrés Páez era el asambleísta que más faltaba a las votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y algo similar sucede ahora. Tú tienes casos como el asambleísta Fabricio Villamar, que presenta proyectos de ley, que presenta solicitudes de información y procesos de fiscalización, pero ocupa el tercer lugar como los asambleístas más faltones. Y en esa línea hay que recordar que el nivel más alto de representación ciudadana en el Parlamento se da al momento del consignar el voto. Porque ahí uno es que puede evidenciar que el discurso que me ofrecieron en campaña es consecuente con lo que ellos están haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Desde mi perspectiva, ¿cuál es el asambleísta ideal? Pues aquel que se acerque más a lo que nosotros queremos como país. Aquel que nos proponga, ya sea eliminar impuestos, aumentar impuestos, y que de esa manera nosotros nos identifiquemos con A o con B. Pero también recordar algo, Jorge, que el ejercicio democrático de los ciudadanos no se puede limitar a únicamente ejercer nuestro voto y desentendernos de lo que hace la Asamblea Nacional. Hay que controlar qué es lo que están haciendo nuestros representantes, porque esa es la democracia. De esa manera, en febrero del año 2021, estemos pendientes de qué es lo que nos ofrecen los legisladores, pero también averigüemos quiénes son, qué perfil académico tienen o no tienen, si es que han estado involucrados en la actividad pública o no, si tal vez responden más al sector privado o si es que ya han tenido una carrera política, y tratar de ver si existe coherencia entre su discurso y sus acciones. Ahora, esta asamblea ha sido la más compleja al tener un 2% de credibilidad, la más baja de todos los tiempos. No es posible que hayan más de 60 asambleístas involucrados en actos de corrupción y, lo más increíble, no han sido juzgados por la justicia. Este 2%, la mayoría de encuestadoras apunta a eso. ¿Es por estos actos de corrupción en específico que han sido mediáticos? ¿Ha jugado un papel muy importante el darlos a conocer a través de las plataformas, de las redes sociales y de los medios tradicionales, Marcelo? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Te reitero el primero, el hecho de que el ciudadano pues le ve muy lejana a la Asamblea Nacional, más aún en un contexto de crisis. Recuerdo que al inicio de la pandemia existían muchas voces ciudadanas que decían: hay que desaparecer a la Asamblea Nacional, no nos sirve de nada la Asamblea Nacional. Y eso era preocupante porque es atentar contra uno de los principios de los estados democráticos, que es este equilibrio de poderes que te comentaba, de control cruzado de funciones del Estado. En esa línea, pues, ese tal vez era uno de los primeros factores, pero aquí tal vez hay que hacer una especificación que nos pueda ayudar dentro del análisis. La gente decía: mira, es un gasto de plata innecesario tener la Asamblea Nacional. Si uno analiza a las 4 funciones del Estado al respecto de su participación dentro del presupuesto general del Estado, la Asamblea Nacional apenas recibe el 0,16% del presupuesto general del Estado, estando por debajo de la función ejecutiva, que tiene el 97%, la función judicial el 1,5%, e incluso la función de transparencia y control social supera casi en $200 millones a los 55 millones de dólares que recibe cada año la Asamblea Nacional. Entonces, realmente es una institución que está por encima presupuestariamente hablando de las otras. De hecho, no. Que eso tenga que mantenerse, ese presupuesto, hay que analizarlo, hay que optimizarlo, pero también saquémonos esa idea de la mente. Al respecto de los casos de corrupción, Jorge,
Como te dije, existen distintos involucrados, también la justicia que yo creo que no ha actuado de la manera debida, pero también recordemos que dentro de estos casos de corrupción estaría involucrado el Ejecutivo, porque gran parte de estos casos de corrupción al respecto refieren supuestamente a entrega de hospitales, como se los ha llamado, entrega de cargos, estos manejos de, esta suerte de negociación que existe a cambio de votos, a cambio de generar gobernabilidad. Entonces, la corrupción ha permeado en distintas instituciones del Estado, y si es que hay que investigar y sancionar los casos, tiene que irse a todos los sectores involucrados. En el presente periodo legislativo, que finalizará en mayo de 2021, 26 legisladores alternos han sido principalizados. La cifra equivale al 19% de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional. De ese total, 16 asumieron porque los titulares renunciaron para participar en las contiendas electorales 2019 y 2021. Los 10 restantes se posesionaron porque los principales fueron destituidos, renunciaron, buscaron asilo o recibieron una sentencia condenatoria, como fue el caso de Viviana Bonilla. Estos últimos meses, generalmente, ¿en qué se podría hacer? Prácticamente hay proyectos que están estancados. El día de ayer conversábamos con un representante de una fundación del tema vial y, por ejemplo, la ley de tránsito está estancada ya, si mal no me equivoco, 2 años. La ley de salud se demoró 7 años o algo así, Marcelo. Sin duda que sí. Aquí hay que recordar también que este periodo legislativo, no únicamente desde la presidencia de César Litardo, sino desde la presidencia de José Serrano y después de Elizabeth Cabezas, tuvo muchas variantes al respecto de la agenda legislativa. No se conocía si es que hubo o no hubo consenso en la agenda legislativa que se pretendía tratar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues el 21 de agosto de este año, hubo algunas noticias emitidas por medios de comunicación en el que se hablaba que ya existía una propuesta para tramitar un total de 24 proyectos de ley en los 9 meses que le restaba en ese entonces al periodo legislativo. Y precisamente lo que se hablaba era que se pretendía tratar la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que ya está elaborándose el informe para segundo debate y que debería tratarse dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Turismo, la Ley de Extinción de Dominio, que sería una herramienta que nos permitiría, como decimos los ciudadanos, recuperar lo robado por estos políticos y funcionarios corruptos, pero también por ciudadanos corruptos, así como también algo que se había incluido dentro de esta suerte de agenda era las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que de hecho ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Habrá que ver, como bien comentabas a su momento, Jorge, estas leyes referentes a temas de movilidad, temas de transporte terrestre, que sin duda tendrán que ser discutidas, y el resto de códigos que actualmente se encuentran dentro de la Asamblea Nacional. Pero aquí hay un dato que tal vez nos puede ser relevante, Jorge, para el análisis, algo que a mí me preocupa de sobremanera, y es que durante este periodo legislativo se han presentado el triple de proyectos de ley en relación al anterior periodo. En el anterior periodo legislativo se presentaron un poco más de 300 proyectos de ley. Actualmente, la Asamblea Nacional registra más de 850 proyectos de ley presentados. Y aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Estos proyectos de ley, al momento de ser presentados, realmente responden a las necesidades sociales? ¿Se realizó un trabajo adecuado de evaluación de las anteriores leyes, de las leyes vigentes para proponer su reforma? ¿O simplemente lo que se está buscando es mostrar un número por parte de la Asamblea Nacional? ¿Por qué te digo esto, Jorge? Porque casi el 70% de estas leyes son proyectos de ley reformatorios a leyes aprobadas en el periodo anterior. Y asimismo, 7 de cada 10 proyectos de ley no superan los 10 artículos. Entonces, yo creo que es necesario promover un ejercicio de legislación mucho más responsable con el país y que busque consensos dentro de las mismas bancadas legislativas y por qué no pensar en consensos entre las distintas bancadas para presentar proyectos mucho más profundos, mucho más integrales y de esa manera no solo llenarnos de números que a simple vista podría parecer una buena gestión. También destacar sobre el tema que habíamos propuesto, que el presidente de la República, Lenín Moreno, sancionó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que entendemos fortalece ese sistema de fiscalización al sector público y también crea un comité de ética para juzgar la conducta de los asambleístas. En esencia, ¿qué es lo que tenemos que conocer, Marcelo?
tomando en consideración que son 135 reformas. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que podríamos destacar? Hay que destacar aquí un antecedente que la anterior Asamblea Nacional había aprobado ya una reforma a la ley orgánica y el presidente Lenín Moreno vetó totalmente el proyecto de ley, impidiendo a la Asamblea Nacional tratar la ley o el proyecto durante al menos un año. Esta reforma es una reforma profunda que afortunadamente pues fue aprobada por la Asamblea Nacional sin veto del presidente Moreno en esta ocasión y que yo creo que podemos enfocarla en distintas aristas. Quisiera empezar con lo que promovemos desde la Fundación, que es el Parlamento Abierto como modelo de gestión. A partir de la implementación del Parlamento Abierto como modelo de gestión, la Asamblea Nacional comenzará a tomar medidas que buscarán que la gestión sea mucho más transparente, es decir, que los ciudadanos podamos conocer cosas como, por ejemplo, quiénes son los que presentan proyectos de ley, quiénes son los que están asistiendo o están faltando a las sesiones, más información sobre fiscalización, pero en formatos más amigables para la ciudadanía y para los medios de comunicación, para que de esa manera podamos fiscalizar qué hace la Asamblea Nacional. Por otro lado, se fomentará aún más la participación ciudadana y también se promoverá temas referentes a la integridad y la ética. Y uno de estos es precisamente este comité de ética permanente, que estará integrado por 5 legisladores y será el encargado de sustanciar aquellas denuncias que se presenten en contra de los asambleístas y que sean sancionadas con destitución. Asimismo, se realizaron reformas que buscan volver más eficientes a las leyes, como por ejemplo la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación en la ley, que permitirá que se presente al Consejo de Administración Legislativa un informe anual al respecto de la evaluación que se realice a las leyes aprobadas por el Parlamento, es decir, darle este seguimiento que se necesita a la ley. Por otro lado, se buscará que las propuestas de ley estén relacionadas no solo al Plan Nacional de Desarrollo, sino a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestra Agenda 2030. Y finalmente, yo creo que es necesario determinar que se cambian ciertas lógicas en la fiscalización, como por ejemplo el hecho de que los informes que determinen la recomendación de seguir o no un juicio político, así como también la destitución o no de un funcionario, en este caso del Ejecutivo u otra institución del Estado, tendrá que ser resuelto por el Pleno. Ya no será la Comisión de Fiscalización la que apruebe o no el enjuiciamiento político, sino será en este caso, Pleno de la Asamblea Nacional. Asimismo, pues, hay algo que es determinante dentro de las actividades de fiscalización, y es que se da un rol mucho más preponderante tanto a la Comisión de Fiscalización para que se pueda hacer seguimiento a las solicitudes de información que no hayan sido respondidas a los asambleístas, así como también podrá solicitar información clasificada como confidencial, reservada o secreta, para que de esta manera este accionar sea mucho más eficiente. Y a propósito de la emergencia sanitaria, tuvieron que entrar a trabajar en vía telemática, y esto, entiendo, ya se institucionaliza para las sesiones, hacerlas también telemáticas. Sin duda que sí, se está buscando el hecho de que se puedan optimizar recursos. A la mano no tengo los datos, Jorge, pero es interesante cómo dentro de la administración del presidente Litardo se hizo una reducción de los gastos que estaba acostumbrado a hacer la Asamblea Nacional. Ojo, esto no solo durante la pandemia, sino antes de la pandemia. Y yo creo que esto tenemos que verlo como una oportunidad para que en el futuro la Asamblea Nacional pueda tomar a la tecnología como una herramienta que nos permita optimizar el uso de recursos de los ecuatorianos y así ser más eficientes en el gasto de lo público. Una última inquietud, Marcelo. Ustedes los informes generalmente... Nosotros elaboramos un informe anual al respecto de la gestión de la Asamblea Nacional, que es presentado siempre alrededor del 14 de mayo, que la Asamblea cumple su año de funciones. Sin embargo, Jorge, tengo que adelantarme algo. Nosotros siempre en cada proceso electoral sacamos informes especiales al respecto de los asambleístas que buscan la reelección. Entonces, durante los meses de enero y febrero entregaremos datos a la ciudadanía de aquellos asambleístas que buscan la reelección para que podamos así promover un voto más informado y consciente de la ciudadanía. Perfecto, Estos informes se difundirán en nuestras redes sociales. Estaremos atentos, Marcelo. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, Jorge, poder acompañarte. Gracias a Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.